Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos un tiempo más de culto dominical y les damos gracias a cada uno de ustedes que puede estar presente. Sean bienvenidos en este momento a la Iglesia Comunidad de Fe, sea bienvenido a la Iglesia Yansasa, a la Iglesia también que nos está viendo en diferentes lugares, a nuestros hermanos de Guayaquil, nuestro hermano Santo Domingo, de Cuenca, tanto de aquí así como tal vez de otros países. Muchas gracias por estar viéndonos y vamos a compartir ese tiempo dominical. Ahí donde estamos en nuestras casitas, vamos a separar el tiempo para poder entrar en contacto con nuestro Padre y vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos un día más de vida, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder buscarte, de poder acercarnos a ti. Gracias por la oportunidad, Señor, de tener un tiempo más para continuar adorándote, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, en este tiempo, tal vez dejar todo aquello que nos esté molestando en nuestra mente o todo aquello, Señor, que es secundario y que ese tiempo sea tuyo, Dios, que en ese tiempo en diferentes hogares que a los cuales está llegando tu palabra pueda, Señor, ser buena tierra y tu palabra pueda quedar en ella, Señor, y puedan ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, en ese tiempo vamos a darle el paso a nuestra hermana Lisette para que ella pueda guiarnos en el tiempo de adoración. Amén, amados hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. En este momento vamos a continuar adorando y escuchar a nuestro Señor a través de la adoración. Acompáñame desde casa, prepare su corazón para cantar a nuestro Señor. ¿Sí? El Todopoderoso, el que es y que será, y el grandioso me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el grandioso me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el grandioso entrego. Quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas
yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene hambre y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, siempre ha sido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Gracias porque Dios siempre ha sido fiel. Ahora vamos a alabarle a nuestro Señor con todo nuestro corazón. He premiado para adorar, dado desde la eternidad, y está mi identidad. Cristo Jesús me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás.
Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, Él me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, Él me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, vive en mí, no vuelvo atrás. Amén, amados hermanos. A continuación, nuestro pastor con la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana. En este tiempo vamos a preparar nuestros corazones para hacer buena tierra para escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Buenos hermanos, qué gusto estar esta mañana una vez más con ustedes y poder tener este hermoso tiempo de presentar estas verdades profundas y eternas. Mientras estaban cantando y adorando al Señor, venía a mi mente, mientras estaba caminando aquí por el pasillo y orando, decía: Señor, cada vez que entendemos más la forma, lo que tú has hecho por nosotros, cuando profundizamos en tus verdades, cuando nos damos cuenta de cuán maravilloso es tu obra en nuestras vidas, nuestros corazones prorrumpen en alabanza. Nuestro ser entero dice: gracias, Señor, de dónde me libraste. Gracias, Señor, de dónde me sacaste. Creo que muchos de nosotros no entendemos esto y por eso como que nos sentimos molestos, fastidiados, pero quiero en esta mañana animarte. Dios ha traído a nuestras vidas una salvación perfecta, completa, una salvación que va a hacer que tú y yo cada día vayamos creciendo y esa salvación no necesita la ayuda de nada externo. Siempre digo, hay predicaciones, hay principios bíblicos que transforman nuestras vidas. Alguna vez estuve en una reunión y escuché a un pastor que decía: les voy a dar el resumen de 30 años de mi vida experimental y de conocer y de leer las escrituras. Nunca pude alcanzar el éxito en esta área en mi vida. Y nosotros habíamos llegado de viaje a esa conferencia, estábamos bien cansados, entrábamos de frente, ni siquiera nos habíamos cambiado de ropa, y mientras escuchaba exponer, él decía: después de 30 años he podido trabajar con esta área de mi vida, y lo contaba. No solamente era una teología propia o una teología teórica, sino que formaba parte de su experiencia. Y cuando terminó la exposición dije: Señor, gracias. Para mí personalmente dije: Señor, esta sencilla predicación o esta extensa predicación, como lo queramos ver, me tocó. Mi viaje ha tenido sentido. Si solamente hubiese venido por esto, me sentiría satisfecho. Y en esta mañana yo creo que Dios también va a hablar en nuestras vidas, nos va a dar una forma de cómo poder vivir una vida victoriosa. Y yo creo que este es uno de los mensajes que a mí personalmente, mientras lo estaba realizando, hablaba a mi corazón. Y creo que en esta mañana va a hablar al corazón tuyo también. Como decía mi hija, tenemos que ser buena tierra. Espero que esta mañana tú hayas tomado tu Biblia, lo tengas a tu lado, un esfero, una libreta, un cuaderno de apuntes, y puedas hoy día abrir tu corazón
como dijo Jesús en esa famosa introducción, oíd, cuando hablaba de la palabra del sembrador, oíd, y luego al final dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Es una frase judía para decir, escuchen con atención, escuchen con todo su corazón. Póngale atención a lo que estoy hablando, porque esto va a transformar sus vidas. Yo creo que esta mañana, la exposición de esta mañana también la palabra de Dios tiene el poder para darte un principio. Tú que estás ahí en línea, que estás en esta mañana, has madrugado, te has preparado y quieres escuchar una buena palabra, no porque la exprese yo, la palabra de Dios es buena siempre. Creo que esta mañana Dios va a darte la manera como salgas de tus situaciones difíciles y yo creo que el Señor va a guiarme. Voy a orar en esta mañana contigo, ora por mí, necesito tu oración. Recuerda que el que da crecimiento es Dios. Recuerda que el que puede hacernos entender su palabra es Dios. Nosotros tratamos en lo posible de hacerlo, pero muchas veces humanamente no podemos. También necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Vamos a orar. Bendito Espíritu Santo, esta mañana vengo a ti y abro mi corazón, abro mi mente. Sé, Señor, que sin ti no podría explicar con la claridad, con la sencillez, que es lo que siempre se quiere, con la profundidad tu palabra, pero tú tienes la forma de poder ordenar toda nuestra mente, nuestro corazón y transmitir tu bendita palabra, que es la buena semilla, que cuando llega a una buena tierra, que en esta mañana yo creo por fe que los que están en línea y los que van a ver van a ser buena tierra, tú vas a hacer que esta palabra produzca resultados. En estos momentos creo que es una palabra específica para la necesidad de muchos que están en esta mañana, incluso pastores que están escuchando, igual que mi persona, que soy pastor, están escuchando la palabra y creo que esta palabra nos va a dar una nueva visión de cómo ser eficaces en la vida contigo. También nos va a dar una herramienta para poder decir, Señor, ahora entiendo, ahora voy a ponerlo por práctica. Ayúdame, Señora, a poder transmitir la profundidad de tu palabra de la mejor manera. Creemos en ti, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por esta semana que ha terminado el día de ayer. Gracias por la nueva semana que está empezando hoy, que creemos que va a ser una semana poderosa en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta mañana se llama Vivir guiados por el Espíritu. Y quiero hacer un pequeño resumen para entrar a lo que el Señor puso en mi corazón desde anoche. He estado meditándolo, estaba aquí andando y el espíritu mío estaba tratando de entender este principio o estos principios y no sabía cómo presentarlo. Y esta madrugada, mientras estaba haciendo, Dios hablaba a mi corazón. Quiero hablar sobre el libro de Gálatas, capítulo 5, el 16 al 17, pero no lo voy a leer en este instante. Quiero entrar porque creo que algunos detalles nos van a dar nos van a hacer entender el corazón, la emoción, la forma como el autor escribe, que es el apóstol Pablo, obviamente guiado, inspirado por el Espíritu Santo. El autor de esta epístola a los Gálatas es Pablo. Esta carta fue escrita a las iglesias de Galacia, el Asia Menor. La Biblia en Hechos nos dicen que eran 4. Algunos dicen que eran unas pocas más que después se reprodujeron. Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra e Iconio, en el primer viaje misionero de Pablo. Se estima, los datos no son exactos, se estima que Pablo empieza su primer viaje misionero en el año 46 después de Cristo. Se estima que esta carta se escribe de 3 a 4 años después, 49. No hay acuerdo, pero ese es más o menos el promedio de años cuando él escribe. 3 o 4 años después. La pregunta es, ¿qué pasó desde el momento que él fundó hasta el momento que él tiene que escribir esta carta? Todo eso para mí es importante. Si tú eres pastor, eres líder, también es importante porque te va a hacer captar qué es lo que ha pasado en esos 3 o 4 años entre la fundación de la iglesia y ahora lo que él tiene que ver, porque como apóstol, como pastor, como fundador, su corazón está centrado en esas personas que han conocido el evangelio que él les ha predicado. Entonces, rápidamente, porque esto no es, pero quiero que entiendas, porque mientras la mía estaba haciendo, creo que es importante
él empieza su viaje con un compañero, Bernabé. Y lo primero que tú ves en Hechos 13, del 1 en adelante, los primeros versos, es que ellos estaban ayunando y orando en una iglesia, Antioquía de Siria, están orando y ayunando, y de repente el Espíritu Santo les habla y les dice: ustedes tienen que ir a predicar el evangelio, y empieza su primer viaje misionero. Quiero que captes esto, todos estos detalles. Es el Espíritu Santo el que lo envía. Quiero retroceder un poquitito más atrás, cuando él era una persona que pertenecía al judaísmo, cuando él estaba persiguiendo a Cristo, a la iglesia de Cristo. Todos sabemos, él se encuentra con Cristo en el camino, luego el Señor trabaja con él, y al tercer día él es lleno del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de que Pablo nace de nuevo, el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo, es lleno del Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo, y durante muchos años, muchos años, él está trabajando, está profundizando esa relación con Dios y con el Espíritu de Dios. Y luego aquí, en este primer viaje misionero, han pasado algunos años de esa íntima comunión con Dios, y aquí la Biblia, no yo, sino la Biblia da esos detalles. Entonces el Espíritu Santo lo envía a ese viaje de fundación de iglesias. Y la primera iglesia que él funda es la iglesia en la Asia Menor, en Galacia. Y entonces aquí están los detalles. Dice que él llega a un lugar que se llama Antioquía, junto con Bernabé. Era su hábito entrar a la sinagoga. Ahí le piden que predique, que enseñe. Está en Hechos 13, 14 al 15. Búsquelo en su Biblia después. Luego de allí, él predica. Hay un problema en la ciudad. Los judíos no aceptan su evangelio. Es un evangelio revolucionario, es un evangelio diferente. No, ellos están acostumbrados, los judíos que habían sido expulsados, que estaban fuera de Israel, no aceptan eso, porque ellos tienen una religión llamada el judaísmo, y entonces ellos se levantan, lo expulsan. Y el detalle que yo quiero en esta mañana que usted vea, ellos, dice, cuando salen a otra ciudad llamada Iconio, literalmente dice la escritura, Hechos 13, 52, y los discípulos que ellos habían dejado en Antioquía de Pisidia, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo nace del Espíritu Santo. Pablo es bautizado con el Espíritu Santo. Pablo ha sido enviado por el Espíritu Santo a predicar el evangelio en este sector. Y ahora los discípulos que él está dejando también están reproduciendo eso. Y la Biblia, el autor Lucas, el escritor, dice, estos discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No olvidemos esto, sigamos la secuencia. Luego bajan a Iconio porque son expulsados de Antioquía, y ahí dice la Biblia que predican con poder. Así dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, y predican con tanto poder que se convierten judíos y gentiles. Hechos 13, 14, 3. Y dice el texto literal, dice, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Todos sabemos que ningún hombre puede hacer esto. Entonces el apóstol, junto con su compañero de equipo, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, llenos de poder, y aquí suceden señales milagrosas y maravillas. No especificas cuáles son, pero son sobrenaturales. En este lugar, un grupo de judíos y gentiles con sus líderes no convertidos, intentan apedrearlos y atacarlos. Y entonces Pablo tiene que salir huyendo a Listra y otros lugares. Muy bien, llega a Listra y está predicando el evangelio otra vez, y se encuentra con un hombre lisiado con los pies, que está sentado escuchando el mensaje. Y dice la escritura, así dice la escritura, y Pablo, viéndolo en su espíritu, él sabe que ese hombre tiene fe para ser sanado, y dice que allí es sanado. Y entonces la gente del lugar los confunde y dice, estos que han sanado a este cojo, a este hombre que es lisiado de los pies, estos tienen que ser dioses griegos. Tratan de hacerle conmemoración, al levantar un altar, hacer holocaustos. Ellos le dicen que no es así. Y entonces llegan unos judíos de la primera ciudad donde han llegado y logran mover a la multitud. Y en ese lugar Pablo es apedreado y es arrastrado fuera de la ciudad.
y piensan que está muerto. Los creyentes de Listra lo rodean, lo levantan y lo sacan junto con Bernabé hacia otra ciudad. Entonces estamos viendo el mover del Espíritu Santo, la oposición que hay también. No olvidemos, en la primera ciudad, dice la Escritura, los discípulos quedan llenos del Espíritu Santo. En la segunda ciudad, el Señor demuestra que está con ellos a través de milagros y maravillas. En la tercera ciudad, así dice el escritor, un hombre que es lisiado de los pies es sanado y es apedreado también. Pablo tiene que sufrir apedreado. Y por último llegan a la última ciudad de la cual la Biblia habla en Hechos, a Derbe, y entonces allí Pablo predica, no tiene oposición, luego regresa por esas 4 ciudades y luego, dice la Biblia, animan a ellos a fortalecer y ponen ancianos líderes con oración y ayuno, y entonces regresa otra vez a su lugar de donde había salido y termina el primer viaje misionero de Pablo y quedan fundadas esas iglesias o ese grupo de iglesias que es justamente lo que después va a dar origen a la carta a los Gálatas. Muy bien. ¿Por qué es que me tomé el detalle de dar tantos énfasis a esto? Porque desde la conversión del apóstol Pablo hasta su servicio al Señor, hay una cosa característica en él. Él es un doctor en leyes mosaicas, es fariseo, es experto en la materia. Él tiene muchos atributos intelectuales increíbles, pero la Biblia nos dice que eso fue útil cuando él estuvo usado por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde estoy enfatizando en esta manera, porque estoy tomando estos textos para que usted lo entienda. Muy bien, no se sabe cómo es que se informa Pablo que hay problemas en esa iglesia donde él ha entrado a trabajar, donde lo han apedreado casi hasta morir, donde él ha estado orando y ayunando por ellos, donde ha dejado ancianos, le dicen que hay problemas. ¿Y cuáles son los problemas que están pasando en la iglesia que ha sido fundada bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está pasando? Un grupo de judíos cristianos han llegado y están enseñando algo que no parece que fuera dañino. Y ahí es donde quiero que te enfaticemos también, que parece que fuera algo más que podríamos meterle a nuestra fe en el Evangelio de la gracia de Dios. No pareciera que fuera perjudicial. Y entonces ellos dicen que la fe en Cristo sí es necesaria, pero a eso hay que añadirle más: guardar la ley de Moisés y ser circuncidado. Eso se llama doctrina de los judaizantes. Eso es lo que hacen ellos. Han llegado a esas iglesias y están yendo en las iglesias y están diciendo: Pablo, sí, lo que le predicó está bien, pero debemos añadirle guardar la ley de Moisés. Hay algo más que debemos de meterle allí para que funcione. Lo otro que dicen: ¿y por qué Pablo no predicó toda la verdad? Porque creemos que él no es un apóstol, porque él no estuvo con Jesús. Entonces, Pablo escribe esta carta para defender su evangelio, para defender la completa y perfecta obra de Cristo en la cruz, para defender que el evangelio que él predica, Cristo mismo se lo dio, y para defender que él es un apóstol verdadero. Y toda la carta tiene que ver con eso. No voy a hablar sobre eso. Quiero entrar de frente a dónde está el problema. De repente en estos tiempos también nos puede pasar lo mismo. Venimos a la Biblia, estudiamos la Biblia, hemos venido al Señor y de repente no somos judaizantes. Nosotros decimos: bueno, yo sé que la ley de Moisés no puede salvarme, nunca salvó a nadie. La Biblia dice que fue puesta con un propósito para que nos llevara, para que controlara al hombre hasta que viniera Cristo. Y entonces nosotros decimos: yo no estoy allí, pero puede ser, ahora por extensión, eso no lo dice Gálatas, por extensión puede ser que usted y yo estemos tratando de controlar nuestras vidas, porque ahí vamos a aterrizar hoy día. Estamos tratando de parar nuestros pecados, nuestros desórdenes, la falta de poder avanzar y ser como Cristo, porque esa es la meta. Y queremos meter otro tipo de leyes, otro tipo de reglas, y queremos añadir a lo que la Biblia dice que debemos de hacer, y queremos ponerle más. Por ejemplo, de repente decimos: para poder controlar estas áreas, yo necesito
estudiar psicología. La psicología como ciencia me va a ayudar. Entonces va a decir, cristianismo más psicología. O de repente, como alguna vez he escuchado, ay, los hombres del mundo son exitosos, tienen mucha plata. Hoy en día hay hombres que están hablando sobre cómo hacer dinero. Entonces decimos nosotros, yo estoy pasando pobrezas, no tengo dinero para vivir como quisiera. Entonces le ponemos, sí, Dios es necesario más los principios humanistas de éxito financiero. Y así podríamos añadirle un montón de cosas a aquello que Pablo defiende con tanto vigor. Que el evangelio que él ha predicado es poder de Dios, que no necesita añadiduras, que lo único que tenemos que hacer es estudiar la profundidad, obedecerlo, y eso va a producir en nosotros cambios y transformación. Y el ejemplo perfecto es él. Dice, así como me ha transformado a mí, tiene que transformar a otros. Así como me cambió a mí, va a cambiar a otros. Y entonces él escribe esta carta. En esta carta es de exhortación. Es la única carta en donde él no felicita a la iglesia. No hay acciones de gracias. Él no dice, estoy contento. Es apasionada, está llena de emociones. Pablo está, yo lo veo, me imaginaba esta madrugada, está pensativo, está caminando donde él está dándole vueltas y vueltas. Muchos dicen que estaba en Corinto, está pensando, ¿cómo hago que mis hermanos, aquellos hombres por los cuales fue apedreado, aquellos hombres para los cuales le prediqué el evangelio, puedan entender que para ser libres del pecado, para ser libres de esas ideas erradas, para poder tener éxito en la vida, para hacer la voluntad de Dios, no necesitamos añadirle nada más al evangelio que Jesús trajo, al evangelio de la gracia de Dios? Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe esta carta. Y sus frases son fuertes. Yo he tratado de buscar versiones que no nos den el sentido de que él está molesto, él está estupefacto, él está alarmado, porque él sabe el peligro de lo que pasa si yo mezclo la palabra de Dios y que me libera, porque Jesús dijo, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Nunca dijo que tenías que añadirle algo más. Sin embargo, Pablo está viendo el peligro. Yo creo que esta mañana también vamos a ver el peligro y quizá vamos a ver también incluso la impotencia de que tú que me escuchas y yo que te predico, cuántas veces hemos lidiado con situaciones de nuestra naturaleza que no podemos controlar. Entonces, lo primero que voy a sacar unos trocitos de Gálatas para entrar a mi mensaje principal. Él dice, hay un solo evangelio, no puede ser mezclado. Si lo mezclamos, se daña. Si lo mezclamos, ya no va a funcionar. Si lo mezclamos, no va a hacer efecto en nuestras vidas. Y lo dice de esta manera en la versión Nueva Traducción Viviente. Estoy horrorizado. Creo que la Reina Valera dice, estoy fascinado. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia o el verdadero evangelio. Entonces, usted dirá, ¿y cuál es y por qué es tan peligroso este evangelio? ¿Qué hay de malo? Eso es lo que nosotros muchas veces decimos. ¿Qué hay de malo en añadir esto? ¿Por qué Pablo se exalta tanto? Preguntaría usted. Preguntarían también los hermanos de la iglesia de Gálatas cuando leyeron estas cartas que fue circulando por todas las iglesias. ¿Por qué Pablo tanto se fastidia? ¿Qué de malo hay? Todos queremos, somos cristianos. Estamos hablando de cristianos, por si acaso. No estamos hablando de mundanos. Todos queremos hacer las cosas bien. Todos queremos tener a Dios transformando nuestras vidas. Todos queremos servir al Señor. Y Pablo comienza a destrozar todo aquello en esta carta que aquellos judaizantes habían tratado de hacer creerle a ellos que sí funcionaba. Y lo hace tan bien que si usted lo lee y lo entiende, usted va a decir, Pablo, gracias, suficiente. No voy a volver a confiar en nada más que no sea
Cristo, su gracia, su poder, su palabra. Estoy horrorizado. Un evangelio diferente. Entonces, lo primero que él dice, el evangelio que él se ha predicado es el único, no existe otro. No puedes mezclarlo. No le puedes poner a la palabra de Dios más fulano de tal, más filosofía tal. No te va a servir, no funciona. ¿Por qué? Porque son totalmente opuestos. 2. Pablo comienza a decirles, ustedes, cuando nacieron de nuevo por la fe en el evangelio que les prediqué, ¿quién trabajó ese nuevo nacimiento? Fue el Espíritu Santo. No fue guardar la ley, no fue una filosofía, no fue un hombre. Yo les prediqué y el Espíritu Santo los hizo nacer de nuevo. Ahí está el Espíritu Santo como principal agente que trae al corazón del hombre la nueva vida de Dios. Y lo dice de esta manera. Otra vez, la traducción, nueva traducción viviente. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y comienza a hacerle preguntas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? La respuesta es no. Nadie por obedecer la ley de Moisés recibió el Espíritu Santo. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, toda la Biblia muestra que fue por la fe. El apóstol Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe el día que Dios le dijo que iba a serle padre de multitudes. Todo ha sido por fe. La ley solamente vino para servir como una especie de, primeramente para los rebeldes, segundo, servía, como dice la Escritura, como un ayo, como un tutor que los llevaba de la mano a la gente, les mostraba que no podían obedecer, no podían cambiar, y entonces cuando quedaban allí tenían que encontrarse con Cristo. Y Pablo dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley? Y la respuesta está de más. La respuesta sería todo el mundo ahí en la iglesia. No, Pablo, nosotros recibimos el Espíritu Santo el día que tú nos predicaste el evangelio. Y entonces dice, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron, porque oyeron con fe el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento viene no por hacer algo, no por obedecer algo, simplemente me predica Dios el evangelio, de la manera que sea, por radio, por televisión, por lo que sea, un pastor, soy tocado, y entonces, ¿qué hago? Le digo, Señor, te necesito. En mí viene la fe de Dios y nazco de nuevo, y esa obra le hace el Espíritu Santo. Y en Gálatas 3:3 dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu. Ponga atención a eso. Nadie nace de nuevo por él mismo. Jesús lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Y le explicó a este erudito, también hombre que conocía la ley, le explicó que solamente podía ser un milagro divino, el nuevo nacimiento. Entonces, Pablo le dice, han comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu. Y aquí está lo que en esta mañana comienzo ya a apuntar. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Empezaron por el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ahora pretender ser santificados usando sus propios esfuerzos? Dice mi versión, pero en la versión Reina Valera dice por medio de la carne. Y entonces la pregunta, ¿qué es la carne? Y aquí dice la traducción, es propios esfuerzos. Empiezas así y crees que ahora, porque ya naciste de nuevo, puedes hacerlo. Ahora tú mismo puedes solo avanzar. Déjeme explicarle. Y en Gálatas 3:3, en nuestra Reina Valera dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Dónde está el peligro? En la palabra carne. Ahí está el peligro. Quizás no hemos entendido bien lo que significa esta palabrita en la mente del apóstol Pablo y en la forma como lo presenta en sus cartas. Y en este pasaje, la palabra carne significa esto. Y aquí ya estoy entrando al centro de mi mensaje.
Creo que Dios esta mañana te va a hablar tan claramente. Yo espero que el Espíritu Santo te haga entender esta verdad. Carne. Estaba buscando la mejor definición en un diccionario bíblico teológico para que pueda ser claro para ti. Y encontré uno que me parece que es el más claro para esta mañana. Dice, carne es la naturaleza humana privada del Espíritu de Dios y dominada por el pecado. Lo parafraseo. Es mi naturaleza humana donde le dice a Dios, gracias, me has salvado. Gracias, soy nueva criatura. Gracias, ya conozco la palabra. Ahora déjame hacer las cosas yo solo. No parece peligroso, pero es peligrosísimo. Porque Pablo más adelante va a decir que esta carne es opuesta al Espíritu de Dios. Pero a nosotros nos hace creer que sí puede. Y entonces ahí entro otra vez a aplicarlo. ¿Cuántas veces hemos tratado de modificar nuestra relación conyugal? Y en nuestra mente nos hemos creído, humanamente hablando. Hemos dicho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es decir, en la mente todo funciona lindo, pero cuando llega el momento en que algo te han dicho, nos hemos airado, nos hemos molestado y todos esos lindos planes que teníamos se fueron al tacho de basura. Y la pregunta uno que hace es, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener control de mis emociones? ¿Por qué no puedo controlar mi mente en ese momento? ¿Por qué no puedo controlar mi boca? Que salen palabras que no quisiera que salgan. Es mi naturaleza humana, donde yo estoy tratando de poner mi esfuerzo humano y no estoy dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Creo que no es muy difícil de entender. ¿Qué hubiese pasado si Pablo ese día, cuando estaba en Listra, viendo a ese hombre paralítico, si Dios Espíritu Santo no hubiese estado en el corazón de Pablo, ¿qué hubiese pasado? Así hubiese orado. La respuesta es sencilla. Ese hombre no se hubiese curado. Pablo tenía que depender, le gustara o no le gustara, de la poderosa presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiese tenido ese encuentro con Jesús? De Hechos 9, Pablo hubiese seguido el resto de sus días siendo más fiel a su religión del judaísmo y quizás a cuántos miles y miles y miles de personas hubiese matado, o cientos de cristianos. Y él hubiese creído en su mente, como él mismo lo dice, que le hacía un favor a Dios, que él estaba haciendo las cosas tal como Dios quería. Entonces ahí Pablo estaba su mente torcida, su deseo era bueno, él quería agradar a Dios, pero no sabía el cómo, porque le faltaba que el Espíritu Santo le ilumine la mente para que él se dé cuenta, esto está mal, esto está bien. ¿Qué es lo que pretendo decir? La naturaleza, la carne, siempre. Y ahí está el peligro. Y no parece grave. Te lo voy a poner más sencillo. Todos sabemos trabajar. Todos nos levantamos toda la mañana. Sabemos que tenemos que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Algunos tienen sus trabajos dependientes. Y qué fácil es que la mente nos engañe y nos haga ver. Y decir, yo no necesito orar hoy día. No lo dices así, pero en tu mente dices, yo voy a salir corriendo a orar, sin orar. Porque yo sé trabajar. Yo sé qué tengo que hacer. Y en ese detalle tan chiquito decimos, yo no necesito a Dios Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sustituye a Dios Espíritu Santo? Mi propio esfuerzo humano, mi propio esfuerzo personal. Y esto es carne, y déjame explicártelo porque más adelante el mismo apóstol va a explicarlo y nos va a destrozar todas las ideas con respecto a confiar en nuestros propios esfuerzos sin que el Espíritu de Dios nos guíe. Y también voy a terminar explicándote cuándo tú puedes saber que el Espíritu de Dios te está guiando y cuándo no. Así que yo creo que esta mañana vamos a quedar bien claros. Una vez más reitero, ¿qué es carne? Es la naturaleza humana sola sin depender de Dios. Y cuando la naturaleza humana
sola, no depende de Dios, aunque la mente te diga que no vas a pecar, déjame decirte, te voy a profetizar, vas a pecar. Porque no puedes, no podrás nunca controlar esta naturaleza porque sus deseos siempre son pecaminosos. Así es, así será. Y la única forma como será destruida sería el día que muramos. Mientras vivamos, esa naturaleza todavía vive en nosotros y esa está luchando contra la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. También hay otro concepto que me llamó la atención, no quiero complicarte. Dice que es un poder que se opone a Dios. Sí, la carne tiene un poder natural que se opone a Dios. Hay otra explicación, dice, es un poder que esclaviza al ser humano. Cierto es. Y Pablo en Romanos 7 dice, con mi mente, yo al leer la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque eso fue el que usó Pablo, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro dentro de mí una ley, algo que me impulsa a pecar. Y entonces él usa una frase, miserable de mí. Y estaba buscando qué significa miserable. Significa insatisfecho, infeliz. No puedo lograr de cambiar, no puedo lograr ser transformado, porque hasta ese momento él no ha tocado al Espíritu Santo ni la obra de Cristo. Lo puedes leer. Él está hablando de un ser humano que con sus propios esfuerzos, con su propia voluntad, con su propia mentalidad, con todo su ser quiere cambiar y no va a poder. ¿Por qué no puede? Porque para controlar ese corazón pecaminoso, dañado que tenemos, necesitamos la obra del Espíritu Santo, no una vez, todos los días de nuestra vida. Ahí está el peligro. Cuando llegan los judíos a donde los gálatas y les dicen, ustedes necesitan guardar la ley. Y Pablo dice, van a comenzar a preocuparse por eso y se van a olvidar de que el que paraliza todo lo dentro del ser humano es el Espíritu de Dios y no es las reglas, no son las normas. Alguna vez escuché a una jovencita predicar y obviamente entiendo que todos aprendemos cada día, todos nos equivocamos, todos aprendemos. Y yo recordaba que ella decía esto. Y sonaba muy bonito y la iglesia escuchaba, estaba haciendo sus primeros pininos. Y ella decía así, cada vez que quieras airarte, respira profundamente. Cuenta hasta 10. Esa es una regla. Te aseguro que a mí no me funciona, no sé si a ti. Porque en el momento que te provocan, se te dispara la carne. Tus deseos se exaltan. No piensas en respirar, lo que piensas es en reclamar y exigir y molestarte. La teoría es linda, pero las reglas no pueden controlar los deseos naturales del ser humano pecaminosos. No puede. No hay nada que pueda controlar la mente que no sea el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ninguna regla, ninguna ley, ninguna moralidad, ninguna regla actual, ninguna filosofía, por más, ni el yoga, ni nada te va a hacer un hipócrita. No vas a poder controlar, porque eso es incontrolable. El único que puede controlar es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde está apuntando Pablo. Está diciendo, ustedes están equivocados. Hermanos queridos, han empezado bien. Van a terminar esclavos. ¿De qué? Van a terminar esclavos de su propia naturaleza. El mayor enemigo de ellos era su carne. Creer que ahora, porque ya nací de nuevo, porque soy hijo de Dios, yo puedo solito vivir la vida con Cristo. Oh, déjame decirte. Y ese es el error de la iglesia muchas veces. Descuidar lo que te voy a explicar más adelante. Y creer que puedo levantarme, puedo salir corriendo a trabajar. Y aunque soy hijo de Dios, aunque he nacido de nuevo, aunque sé que es pecado y no es pecado, creer que cuando venga la tentación, sin la intervención en ese instante del Espíritu de Dios, voy a poder vencer. Y para poder tener la intervención del Espíritu de Dios, necesitamos cada día, tener comunión con Dios. Si no, es imposible. Esa es la regla bíblica. Esa es la forma como tú y yo podemos vivir el resto de nuestros días en victoria. Y entonces déjame avanzar. Carne es un poder que esclaviza al ser humano. Otra acepción es carne es todo aquello ajeno a Dios en que ponemos nuestra confianza. Estos días puse algunas imágenes en mi muro. La soledad no te la quita nadie, solamente te la quita Dios. ¡Cuánta verdad! A veces poner la confianza en el cónyuge o en alguien y cuando esa persona no está, te sientes otra vez solo. ¡Qué mentira! ¡Qué falsedad! Cómo la mente natural nos puede engañar y cuán fácil podemos engañarnos nosotros mismos. Es por eso que esta carta para mí es importantísima.
Y entonces, vivir según la carne, ¿qué es? Mire, escúcheme, estos son detalles que parecían no importantes. Cuando yo 15 días, una semana, no tengo comunión con Dios, otra vez mi mente me va a decir que yo tengo que vivir para mí mismo. Que a mí no me importa el resto. Es hacer mi voluntad. Yo creo que esto está bien. Y entonces comenzamos a ser guiados por nosotros. Yo creo que esto está bien. A mí me parece que esto es correcto. Vivir. Y entonces comienzas a vivir siendo hijo de Dios, habiendo nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo viviendo en ti, vives haciendo tu voluntad. Y toda persona que hace su voluntad y no se somete a la voluntad de Dios, está siendo guiada por su carne. Y tarde o temprano va a haber consecuencias. Y el apóstol va a decir cuáles son las consecuencias. En esta carta. 3. Pablo dice que el crecimiento en la vida cristiana, que es santificación, la sanidad, la provisión, todo aquello sobrenatural, es producto de la intervención de Dios en nuestras vidas por haber oído con fe el evangelio. Y entonces la presencia del Espíritu se demostraba en los milagros y les dice hacia los hermanos de Galacia, a los hermanos de esas iglesias, dice, ¿acaso Dios, en Gálatas 3:5, acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumple la ley de Dios? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. En otras palabras, aquí no dice qué milagros. El milagro de ser transformado, el milagro que de repente Dios comienza a tocar a mis hijos, el milagro que ahora que no hay trabajo, Dios me dé a mí un trabajo. ¿Qué tengo de especial? El milagro que no me enferme, el milagro que si me enfermo y Dios me cure. Todos esos milagros son la intervención del Espíritu de Dios o Dios mismo en mi vida. Y entonces Pablo les dice, nacieron en el Espíritu. Ahora Dios le está mostrando su poder y su presencia a través de los milagros que ustedes ven en su vida diaria. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos que nacemos del Espíritu? Dios hace milagros a través del Espíritu y van a creer que para vivir esta vida no van a necesitar el Espíritu. Qué tontos que son. Por eso uso esa frase. Qué tontos que son. 4. Y aquí entra el centro de mi predicación. Se vive, se anda, se camina obedeciendo al Espíritu Santo en el poder de Él para tener una vida llena de victoria. Si no, escúchame bien, si no, puedes haber nacido de nuevo, puedes conocer la palabra de Dios, puedes ir a la iglesia, puedes escuchar todos los cultos que están aquí y que están por todas las redes o por todas las plataformas digitales. Y tu vida real, no el momento cuando estás aquí escuchando la palabra, sino después que ya no escuchas la palabra, después en la noche, al mediodía, en la tarde, tu vida real puede ser una vida triste, donde tú digas, cierto, pastor, me siento miserable, soy infeliz, no puedo controlar la ira, no puedo controlar el problema que tengo, no puedo controlar mi mente, mis ojos vuelan detrás de otras cosas, hay algo en mí que no puedo controlar. Y eso dice Pablo. Pablo dice que la vida victoriosa se logra siendo guiados por el Espíritu de Dios. Él nació en un encuentro con Cristo. Él fue lleno del Espíritu Santo a los 3 días. Durante todos esos años antes de su viaje misionero, él estuvo creciendo en la fe guiado por el Espíritu de Dios. Fue enviado a su primer viaje misionero por el Espíritu Santo. Donde él llegó, el Espíritu Santo lo usó. Ya le he dado los detalles. Dejó discípulos llenos del Espíritu. Sanó un hombre por el Espíritu de Dios. Predicó el evangelio en Galacia por el Espíritu de Dios. Y ahora le dice, hermanos, ¿cómo crees tú? Y yo te digo esta mañana, ¿cómo creemos nosotros? Que no necesitamos al Espíritu de Dios hoy, mañana, y tenemos que tener comunión para poder vivir esa vida victoriosa. ¿Cómo crees tú que podemos vivir sin la guianza, sin el poder de Dios?
¿Sabe por qué creemos eso? Porque en nuestra vida real, en nuestra vida natural, no tenemos ese tipo quizás de vida. Porque de repente mis hijos son profesionales y sí, dependían del profesor mientras estudiaron. Hasta los 5 o 6 años iban, preguntaban, todo. Hasta que un día dicen, ya sé. Y entonces cuando dicen, ya sé, entonces uno dice, ya no necesito de él, gracias, ya no, solamente te voy a buscar para ciertas cosas que no entiendo. Y entonces pensamos que podemos solos, ellos piensan que solos pueden hacer. Y de hecho que en las profesiones puede ser así, pero en la vida cristiana no es así. Nacimos del Espíritu de Dios. Dios obra en nuestra vida a través de su Espíritu. Y estamos literalmente, si queremos usar esta palabra, obligados a vivir con Él todos los días, dependiendo de Él, para poder vivir una vida victoriosa. Si no, no hay victoria. Lo que va a haber es fracaso, lo que va a haber es tristeza, lo que vas a decir es, pastor, no sé, a mí me dura la espiritualidad un día, 2 días. Esa es la historia de la iglesia. ¿Y por qué predico? Yo no sé, yo por qué esto puse en mi corazón, porque creo que ahora lo que se nos viene, para el que me está escuchando, que son pastores, tenemos que estar llenos de Dios para poder predicar el evangelio con poder. Solo el Espíritu de Dios produce los milagros. Solo el Espíritu de Dios transforma a la gente. Yo recuerdo, me gusta ese pasaje de Hechos, cuando Pablo dice que sale a predicar el evangelio. Y así el escritor literalmente dice que estaba predicando un día de ayuno en la orilla del río. Había un montón de mujeres y Lida escucha la palabra. Y la Biblia dice, no lo digo yo, dice literalmente, dice, y el Espíritu del Señor abrió el corazón de Lida para que escuchara y creyera a las palabras que Pablo. En otras palabras, Pablo y el Espíritu Santo eran socios. Los dos trabajaban. Pablo predicaba y el Espíritu Santo obraba. No hay forma de vivir una vida cristiana victoriosa sin el poder, sin la presencia, sin la llenura, sin la guianza del Espíritu Santo. Es imposible. Y creo que eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, porque nos confiamos cuando estamos con problemas, entonces hacemos nuestras decisiones espirituales. En cuanto ya nos va bien, nos olvidamos de eso y no nos damos cuenta que tarde o temprano, otra vez, vamos a tener los problemas de la carne. Que a la carne es mis propias fuerzas, mi propia naturaleza, yo creo que puedo y te voy a buscar cuando te necesito. Déjame decirte que esta mañana tú tienes que entender que aunque tu mente te diga que tú puedes, tú no puedes. Que aunque tu mente te diga que tú puedes hacerlo, no vas a poder hacerlo, necesitas ayuda de Dios para todo realmente. Y déjame avanzar, y entonces déjame ver este punto, ya estoy en el penúltimo punto. Pablo le dice en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice Pablo, si ustedes siguen reglas, normas, y no sigan el Espíritu de Dios, otra van a volver a ser esclavos. ¿De qué? Ya vamos a ver qué produce la carne. La libertad que Dios te da a través del Espíritu Santo es para servir a Dios y al prójimo. Y entonces empieza, este es el texto principal. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, tanto el Espíritu Santo con mayúscula aquí, más la carne, el esfuerzo humano solo, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si tú quieres vivir una vida victoriosa, no puedes porque la carne se va a oponer. No vas a poder. Y aquí entonces entramos un poquito a profundizar. Esta frase, andad, está en el tiempo presente. Dicen que en el griego significa algo continuo o un estilo de vida que es habitual, es decir, un hábito. Un hábito. Me levanto en la mañana y le digo, Señor, aunque yo sé trabajar, aunque yo puedo agarrar a mis hijos y meterles una buena hablada, aunque yo puedo molestarme con mi cónyuge, yo tengo que reconocer que todo eso que hago no va a funcionar si tu Espíritu Santo no toca esas vidas. Entonces se convierte en un estilo de vida habitual. Él lo está diciendo, cuando dice andar, caminar, vivan, está diciendo, hagan eso un hábito todos los días. Necesitan de Dios Espíritu Santo cada día. La Nueva Traducción Viviente lo explica de otra manera. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida cada día. Entonces
no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, increíble, estas dos fuerzas, la fuerza de la carne, la fuerza del Espíritu, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay una lucha interna en el corazón, todos lo reconocemos. Todos tenemos luchas. Lo que Pablo está diciendo es, la forma de ganar eso es andando en el Espíritu cada día. La forma de vencer aquello que voy a rápidamente hablar, que son las obras de la carne, eso que nos tiene muchas veces cautivo, eso solamente puede ser gobernado, anulado, atrofiado, como lo quieras llamar, a través de la obra del Espíritu. Y entonces, una vez más, carne es la naturaleza humana sola, con mi propio esfuerzo, queriendo producir aquello que nunca podré producir. Y entonces Pablo dice, miren, les voy a mostrar qué es lo que produce la naturaleza humana. Por más que intentes en tu mente decir, no lo voy a hacer, por más que intentes en tu mente decir, yo sí puedo, por más que digas, voy a salir y no voy a caer, Pablo dice, esto es así, esta es la realidad, no te engañes. Y comienza a mostrar 4 clasificaciones de pecados, rápidamente. Los pecados sexuales. Estaba buscando algunas traductores, infidelidad matrimonial, relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Pregunto en esta mañana a todos los que estamos aquí en mi casa y los que estamos en vivo o los que van a verme. ¿Ay, cómo puedas controlar tu mente? Esos pensamientos que fluyen por tu mente, ¿los puedes parar tú? No nos engañemos. No lo hacemos porque hay gente que nos está viendo. Pero por dentro estamos que nos podrimos. Porque hay algo que Pablo dice. Estas son obras. Estos son lo que va a hacer la carne, quieras o no quieras, a menos que el Espíritu de Dios tome control de tu mente. ¿Quién puede controlar tu mente? Tú. El pastor. Tu esposa. Tus hijos. Hermanos, los que somos adultos, no podemos comernos ese cuento. Pablo dice, el propio esfuerzo humano, mi propio esfuerzo mío, personal, tratando de controlar mi propia mente, él dice, no puedes, porque en una de estas listas vas a caer. De repente tú digas, pastor, yo no tengo problemas con la sexualidad. Ok, pecados religiosos. La segunda categoría, adoran a dioses falsos y practican la brujería. No lo voy a explicar, pero aquí la idolatría tiene que ver con darle el primer lugar a algo que no es Dios, personalmente. Tú dirás, no, yo doy el primer lugar a Dios, perfecto. Pecados sociales. Y aquí quizás todos caemos. Miren los pecados sociales. Que son los pecados contra el prójimo. Rápidamente. Enemistades. Odio por odio a los demás. Otro. Pleitos. Pelean unos con otros. Dime en esta mañana, con toda sinceridad. ¿Peleas tú? ¿Discutes tú? Otro. Celos. Iras. Contienda. Quise explicar esto. Contienda, dice, son ambiciones egoístas. Es una ambición personal que una persona, por intentar ser mejor, camina por encima de las cabezas de otros. En otra palabra, no le importa lo que hace en el camino. El tema es yo quiero llegar a ser primero. Eso se llama, esa es la interpretación de esta palabrita, contiendas. Disensiones, una persona que le gusta vivir dividido o produce divisiones. Herejías, errores doctrinales o errores de la vida. Es decir, estar equivocado. Creer que esto sí funciona cuando no funciona. Y por último, envidia y homicidios. ¿Qué es un homicidio para Cristo? Usted lo sabe. No es matar literalmente a una persona.
es matar mi amistad, es matar mi cariño, es matar mi compañerismo. Es simplemente decir, no te hablo. Lea usted el Sermón del Monte. Pecados del alcohol es borracheras y orgías. Y no queda allí. Esta es una lista representativa. Pablo está diciendo, ¿quieren saber, hermanos Gálatas, que no van a poder porque su carne va a producir este producto? Esto es propio de la naturaleza. Si ustedes dejan el Espíritu Santo a un costado, no confían en él y comienzan a decir, hay que guardar esto, hay que guardar esto, hay que guardar esto, en algún momento su mente les va a traicionar y ustedes van a caer en algún pecado de estos, y le está diciendo, y cosas semejantes a esta. Esto es solamente una muestra, como nosotros decimos aquí en español, decimos, para muestra basta un botón. Esta es una muestra, hay muchas más. Pablo está diciendo, no puedes controlar tu naturaleza, esa debilidad propia que la tienes tú, que no pueden ser todas una, no puedes controlarla con tus propios esfuerzos humanos. Tienes que reconocer que necesitas que el Espíritu de Dios intervenga. Yo no podré cargar 100 toneladas, no puedo, porque no estoy capacitado. El ser humano no está capacitado humanamente para controlarse, para poder tener control. Y miren lo que dice Pablo, más el fruto. Y aquí entra el detalle, el fruto. Obras son un montón. Y aquí habla de un fruto. Y cuando hablamos de fruto, rápidamente venía a mi mente lo que Jesús dijo sobre la vid verdadera. Un tronquito que es casi como un arbusto. Sale una ramita que tiene que estar parada en un... Mire, ¿qué comparación que hizo Jesús? Tienes que ponerle un palo, porque si no se tira al suelo, no tiene fuerza, no tiene poder. Ni siquiera es un tronco fuerte como otros árboles. Tienes que ponerle un palo y ahí se enreda, es una enredadita. Y el pampanito es una cosita chiquita, así como una tirita. Y ahí se produce el racimo de uva. Y todos sabemos, creo que está por demás explicar, que la uva y el fruto no sale, aunque sale de la ramita, pero todos sabemos que de dónde salió todo, del tronco. Porque el tronco lo alimenta, porque el tronco lo sustenta, porque el tronco es el que le da todo, incluso las características. ¿Qué es la ramita? Es simplemente un simple conductor por donde sale el fruto. Y eso es lo que dice Pablo, dice, más el fruto, no plural, singular, más el fruto. En otras palabras, y esto es lo que quiero que también nos analicemos tú y yo, porque tú estabas hablando en mi corazón esta madrugada. Dios santo, digo, 9 características, no dice sale una, no tiene la otra, dice que todas salen igual. Igual he visto, alguna vez estuve en un lugar donde nacía el racimito de uva, y yo veía cómo no sale una uvita y una otra uva después. Todo el paquete completo sale, no importa cuántas sean esas uvitas, van saliendo chiquitas, todas juntas, y van creciendo juntas, y se hace un racimo, y todas toman un tamaño juntas, y todas maduran juntas. Y aquí Pablo hace 3 clasificaciones. Aquellas virtudes que tienen que ver con Dios, amor, gozo y paz. Ahí está la respuesta. Cuando yo me dejo guiar solamente por mi esfuerzo humano, intento amar a Dios. Quiero amar a Dios. Cuando me dicen ama a Dios, le digo a los hermanos, sí amo a Dios. Cuando me dicen, hay que hacer esto, no puedo. Mi amor se corta, hasta ahí llega. Porque no es fruto. Estoy queriendo producir un fruto. Recuerda que el fruto nace de forma espontánea. La plantita no tiene que esforzarse, es natural. El gozo, para que lo entendamos mejor. Es increíble. Yo creo que estos pasajes son increíbles. Pablo y Silas están presos en una prisión. Han sido golpeados en Filipos por predicar el evangelio. Están con las espaldas laceradas. Póngame atención. Están
Y la mente tiene que estar volando porque el enemigo es astuto y tu mente también. Así paga Dios. Has venido a predicar el evangelio. Mira, en el primer viaje ya te apedrearon. Ahora te están metiendo preso y quizás por la mente te pueden matar. Y dice la Biblia que lo meten al lugar más hondo y le ponen los pies al cepo. Y de repente tú dices que este está loco. ¿Cómo puede cantar? ¿Cómo puede glorificar? ¿Cómo puede alabar a Dios? Está lleno de gozo. Es un gozo, ahora entendemos, ¿ve? Ahora pueden entender, aunque sea intelectualmente, teóricamente, es un gozo que nada tiene que ver con tu situación económica, no tiene que ver nada con tu salud. Puedes estar enfermo y puedes estar lleno de gozo porque lo produce ¿quién? ¿Tu naturaleza? ¿Lo finges? No, lo produce el Espíritu de Dios. Jesús fue a la cruz, dice la Escritura, mira en mi mente este pasaje de Hebreos, por el gozo puesto, porque él sabía que eso iba a producir resultados, pero fue gozoso, sabía lo que estaba yendo. Él sabía dónde iba a ir. Había un gozo que es producto del amor a Dios. Esta palabrita amor aquí es ágape, ese amor sacrificial. Señor, te amo. Señor, estoy dispuesto a hacer todo. Hay algo que sale de mí que no es mío, nace del Espíritu de Dios. Estoy lleno de gozo y paz. Y paz aquí significa, si muero hoy, sé que estoy bien contigo. ¿Eso produce quién? No se puede fingir. Una planta no puede intentar producir un fruto. O es fruto o no es fruto. Por eso decía un pastor, Jesús dice, yo soy la vid verdadera porque hay otras vides que no son verdaderas. En una predicación escuché y me llamó la atención. Porque la carne también parece vid. La carne también dice, yo te voy a producir gozo, yo te voy a producir paz, yo te voy a producir amor, yo te voy a producir eso. Pero todo lo que te produce es ese fingimiento, porque es un gozo solamente que todo va bien. Cuando todo va bien, estás lleno de gozo. Cuando las cosas te complican, te comienzas a deprimir, te amargas, maldices, te fastidias, te llena de insatisfacción. Eso es lo que produce la carne. El gozo auténtico viene producto de la obra del Espíritu Santo. La otra virtud que se ve es con relación con nuestro prójimo. Ahora entiendo por qué muchas veces no puedo soportar. Necesito buscar más al Espíritu de Dios. Dice, virtudes que se ven en relación con mi prójimo. Paciencia. Y claro, muchas veces aquí critican, y no me tienes paciencia. Bueno, no nos tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Espíritu de Dios está pobre. Esa paciencia, la paciencia es bonita mientras hacen caso. Y cuando no hacen caso, pues perdemos la paciencia. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en nuestra paciencia natural. Claro, el hombre tiene una paciencia natural, pero se rompe cuando vienen problemas mayores. Pero esta paciencia de la que él habla es una paciencia que soporta todo, que aguanta todo. Paciencia, bondad, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Cualidades con mi prójimo. Y por último, virtudes que tienen que ver conmigo mismo. Y aquí creo que todos marchamos. Fe, templanza, dominio propio. Pablo dice, para que tú puedas vencer toda tu naturaleza pecaminosa, el Espíritu de Dios pone esto en tu vida. Entonces, cuando tú amas a Dios, vas a amar a tu cónyuge. No vas a adulterar, no vas a fornicar, y tu mente no se va a ir porque el amor de Dios te controla. Y tú puedes hacer las contra. Y cuando la persona te busca para pelear, en lugar de enemistarte, vas a tenerle paciencia. Y tú puedes agarrar los dos que son opuestos y puedes ahí en tu casa con tu vida decir cierto, ¿no? Para no tener odio, tengo que ser bondadoso. Para no irme a tomar trago ni estar en las borracheras y sinvergüencería, tengo que tener dominio propio. ¿Y quién lo produce eso? No puedo yo, porque mi carne quiere trago, porque 40 años tomé y ahora se me hace agüita la boca, como dicen en el Perú, pero ahora hay algo dentro de mí que me está controlando. ¿Quién es? El fruto del Espíritu de Dios que lo produce. ¿Cómo logro? Ahora sí, ¿cómo logro andar en el Espíritu? ¿Cómo logro entonces esto para mi vida que tanto necesito? Quizás esa es tu historia.
30 años, 20 años, 10 años, 5 años en la vida cristiana. Cuando estás en la iglesia estás feliz. Cuando te dices alza las manos, estás contento y feliz. Termina el culto, llega a tu casa y te peleas con tu cónyuge. Y de repente dices, ay, me quiero divorciar. Y tú dices, pero ¿por qué? Hace una hora estaba diciendo, Señor, te voy a obedecer siempre. Y el pastor predicó sobre el divorcio y no me voy a divorciar. ¿Y por qué una hora después estás diciendo, y cómo le pregunto al pastor para divorciarme? ¿Por qué esa ambivalencia? ¿Por qué esa situación tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia estaba contento, abrazado a todo el mundo? Llego a mi casa y me provocan y estoy que echo humo, estoy que me fastidio, estoy que me molesto, estoy que quiero explotar. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Jesús lo dio. Tienes que permanecer en comunión con Dios. Texto bíblico, Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como el Hijo de Dios, el creyente, no puede llevar fruto por sí mismo. Tú no puedes producir el fruto. El que produce el fruto es Cristo a través de su Espíritu en nuestras vidas. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Creo que me he explicado. ¿Qué es permanecer? Permanecer es esto. 4 cosas, 4 disciplinas espirituales en las que sí me debo de esforzar. No debo de esforzarme mucho por cambiar porque no vas a poder, tu esfuerzo humano no va a servir. Pero sí puedes esforzarte por hacer esto que Dios te pide. Y por hacer esto, el Espíritu de Dios tomará control de tu vida. Primero, comunión. Tengo que tener relación permanente con el Espíritu Santo. Salgo a trabajar y en mi mente, Espíritu Santo, aquí estoy, contrólame, toma el control. Ahí puedes estar orando, no necesitas, por eso la Biblia dice, orad sin cesar. No necesitas estar hablando, en tu mente, en tu corazón puede ser un hábito y decir, Señor, aquí estoy. Estoy en mi trabajo, estoy viajando, estoy en una comunión permanente. ¿Qué es comunión? Permanente, permanente. En mi corazón estoy manteniendo esa intimidad porque Él está dentro de mí, Él no está afuera, no está dentro de mí. Puedo decir, aquí estoy. Guíame, contrólame, toma el control de mi vida. Disciplina espiritual número 1. 2, oración. Todos los días, Señor, vengo a ti. Cada mañana vengo a ti. Porque no sé qué me van a provocar, no sé qué me va a pasar hoy día. Me pueden provocar, puedo ser tentado yo mismo, el diablo. La Biblia dice en Santiago que cuando uno es tentado, uno mismo de su propia concupiscencia, de su propio deseo, uno es tentado. El diablo puede tentarme. No sé qué me pasa. Necesito que tú este día me controles, me guíes. Número 3, estudia la palabra. Todo es permanecer. Estudia la palabra. Jesús dijo a los judíos, ustedes yerran porque no conocen ni el poder de Dios ni las escrituras. Investiguen, ellas hablan de mí. No solamente leerla, estudia, profundiza, toma tiempo. El Espíritu Santo te va a hablar al corazón. El Espíritu Santo va a hablar a tu mente. El Espíritu Santo te va a hacer ver una palabrita que lo has leído 1000 veces. Ahora, porque estás en permanente comunión, se te va a hacer tan real. No solamente la vas a entender, la vas a guardar, va a estar en tu mente todo el día. Vas a decir, esto es lo que necesitaba. Y no solamente eso, sino que vas a practicarla. El Espíritu Santo te va a dar, como bien dice la Biblia, que Él produce el querer como el hacer. Te va a mover a hacerlo. Lo vas a hacer y vas a decir, ahí está el secreto. Ahora estoy venciendo. Estudia, no leas, estudia, profundiza. Eso requiere disciplina. Eso sí requiere esfuerzo. Para eso sí tienes que esforzarte. Por eso no te esfuerces para producir paciencia. No la vas a poder producir. No te esfuerces para sentir amor, porque el amor es producto de tu relación con el Espíritu de Dios. Pero sí esfuérzate por estudiar. Y eso fue lo que dijo Esdras en el Antiguo Testamento. No tenía la revelación que tenemos hoy en día. Gracias a Dios, esto que escribió el apóstol Pablo, Cristo mismo se lo demostró. La teología de Pablo fue de Cristo mismo a él. Pero Esdras, aún en el Antiguo, él decidió 3 cosas. Dice que él tomó la decisión en su corazón de escudriñar, inquirir con profundidad en la ley de Moisés, o en la que tenía hasta ese tiempo. No solo eso, dice que tomó la decisión de vivirlo y aplicarlo a su vida.
Y por último, tomó la decisión de enseñarlo a otro. Número 1, investigar. Número 2, vivirla. Número 3, enseñarla. Ahora la pregunta, aunque no dice la Escritura, ¿quién lo estaba incentivando? ¿Quién estaba tocando? Hermanos, el Espíritu de Dios. No lo dice, pero sabemos. No hay forma que una persona quiera buscar lo de Dios si el Espíritu de Dios no está tocando su vida. No lo dice la Escritura, pero todos sabemos que si no es el Espíritu el que ilumina al ser humano, nadie podrá entenderla. Profundiza, investiga. No te quedes allí contento con lo poco que sabes. Permanecer es obedecer. 4 cosas que son permanecer. Comunión diaria con el Espíritu Santo, oración, 3 veces al día oraba Daniel, profundidad en la palabra y obediencia. Y en obediencia me encanta una frase que no es mía. No argumentes, no preguntes. Qué fácil es tomar la Biblia, que ella nos hable al corazón y estar. Sí, ya sé que tengo que orar, pero yo quiero orar, pero lo hago el otro año, la otra semana. Hace muchos años, leyendo un libro sobre oración, leí una frase que me llamó la atención, la tengo bien grabada. Decía, la palabra favorita del diablo, mañana. Mañana oro, mañana estudio, mañana voy al culto, mañana veo la predicación, mañana esto, mañana lo otro, mañana y mañana y mañana. Y siempre así se pasa la vida entera. Ahora no me dedico a buscar, a servir al Señor. Y muchos, usted lo sabe, muchos les he escuchado decir, voy a predicar el evangelio cuando mis hijos sean profesionales. Ahora no tengo tiempo. Sus hijos llegan a ser profesionales y entonces llega a estar bien ancianita. Ya no puedo servir al Señor porque ya no puedo ni caminar. Y la mente, esta carne humana, estos deseos humanos, cómo nos traicionan. Y escuchamos una palabra, también tenemos eso que la palabra la torcemos. El otro día escuché que todo sucede en el kairos perfecto de Dios. Y entonces, cuando llegue el tiempo de Dios, voy a dejar mis pecados. Cuando llegue el tiempo de Dios, voy a hacer esto. Hermano, déjate de torcer la palabra. No argumentes, no preguntes. Dios te habló, hazlo. Ahora, ya. La obediencia debe ser instantánea, espontánea e inmediata. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que estar perdiendo. La vida se nos va. ¿Cómo logro hacer que el Espíritu de Dios produzca en mí ese fruto que tanto necesito? Y dice la Biblia, dice el apóstol, que si yo soy guiado por el Espíritu Santo, no tomará control de mí nada de esas obras de la carne. ¿Qué tengo que hacer? Comunión con el Espíritu de Dios, oración diaria. Tengo que estudiar la palabra y debo de obedecer. Y si eso pasa, fe. Pablo le dice, ¿cómo nacieron de nuevo? Tú y yo sabemos cómo nacieron de nuevo. Cuando nos predicaba el evangelio no entendíamos, no comprendíamos nada, no entendíamos las verdades bíblicas, solamente la persona que nos predicaba pensábamos que era erudito, todo el mundo pasa esto, y de repente te dice, ¿quieres entregar tu vida al Señor? ¿Quieres ser transformado? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Una simple oración. Tú no preguntaste, a ver, explíqueme cómo funciona la oración. Tú no preguntaste, ¿cómo se hace? No, tú fuiste y repetiste lo que el pastor te enseñó y de repente naciste de nuevo. Fue un acto de fe. Fue una acción de fe. ¿Cómo es que, pastor, funcionará? No te preocupes. A Pablo le funcionó. Me funcionó a mí. Te va a funcionar a ti. A mis pastores le funcionó. ¿Qué tienes que hacer? Toma decisiones esta mañana. Deja de vivir guiado por tu propio esfuerzo. Ese es el pecado que la iglesia está cometiendo en estos tiempos. Pensar que porque nacimos de nuevo, porque somos hijos de Dios, pensar que porque tenemos la palabra en nuestras mentes, pensar que eso es suficiente. Pablo es bien claro. Nació por el Espíritu. Manténgase en el Espíritu, vivan por el Espíritu. Comunión, oración, estudio bíblico y obediencia. Y por último, no termina la carta ahí. Pablo dice, no basta con que tú digas que tienes amor y todo eso. Si lo tienes, dice Pablo en Gálatas 6 del 1 al 8, aplícalo a tu vida diaria. Y entonces Pablo comienza a decir, si son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre al que ha caído. Práctica de aquello que Dios ha puesto en mi corazón, producto de mi comunión con el Espíritu de Dios.
B, ayuden a llevar las cargas de otros. Gálatas 6:2. ¿Ves a un hermano con preocupaciones? ¿Ves a un hermano desanimado? ¿Ves a un hermano en problemas? Pues corre, porque el Espíritu de Dios, el amor de Dios te tiene que mover. ¿Ves? Puedes comprobar si estás siendo guiado por el Espíritu o si estás siendo guiado por tu propio esfuerzo natural. 3. Gálatas 6 del 3 al 5. Cada uno debe de evaluar su propia obra. Qué tremendo. No te evalúes con los demás, evalúate cómo estás delante de Dios. 4. 6:6. Esto no les gusta a muchos. No me gusta hablar sobre este tema. Dice, cada uno dé al que le predica. Ahora entendemos que los que están llenos de Dios no van a tener problemas con el dinero. Dice, cada uno provea de toda cosa buena al que enseña la palabra. Gálatas 6:6. Si estoy lleno de amor a Dios, amaré a mi pastor, amaré a mi líder, amaré a mi cónyuge, amaré a mis hijos, amaré a todo el mundo, porque el amor de Dios está llenando mi vida. 6 del 7 al 10. Ten cuidado. Lo que se siembra se cosecha. La carne, las obras de la carne van a producir destrucción. Y por último, los que están llenos del Espíritu de Dios, los que están guiados por el Espíritu de Dios, dice el 6:8, no se cansan de hacer el bien, porque a su tiempo ellos saben que van a cosechar. ¿Cuál es el detalle de mi explicación de esta mañana? Es que podamos dejar de creer que puedo correr a trabajar en las mañanas sin orar y sin buscar a Dios, que puedo estar todo el día con la mente ida por todos lados sin tener comunión con el Espíritu Santo, de creer que puedo pasarme una semana sin profundizar en la Escritura, que es mi alimento para mi hombre nuevo, y pensar que yo puedo con mis propias fuerzas humanas vivir una vida agradable. Esto le estaba pasando a la iglesia de Gálatas y Pablo les advierte. Pablo les dice, van a terminar otra vez esclavos. Termino con esto. Antes de conocer a Cristo, fueron esclavos del pecado de la carne. Vinieron a Cristo, fueron guiados por el Espíritu de Dios. Mientras estuvieron así, estuvieron victoriosos. Ahora entraron estos hombres, les han mentido mentiras, otra vez van a volver a la esclavitud y van a terminar mal. Y Pablo les dice, yo no quiero que les pase eso. Yo quiero que ustedes vivan cada día en victoria. Yo quiero que cada día ustedes puedan disfrutar de las virtudes de Dios. Y Dios nos llamó a eso, hermanos queridos. Pablo nos da la receta a través de él, el Espíritu de Dios. Andemos en el Espíritu y no viviremos gobernados por nuestros propios deseos. Que Dios este día nos ayude a tomar decisiones. Y de hecho, todas las mañanas de 5 a 6, la iglesia tiene un espacio donde usted puede esforzándose, sacrificándose, levantarse y conectarse y comenzar a orar y decir, Señor, aquí está mi vida, te necesito. Tenemos una herramienta. Tenemos 2 cursos bíblicos. Si usted es de la iglesia donde pastoreo, dígame, pastor, yo también puede estudiar la palabra. Ahí están las herramientas para que usted crezca. Usted toma la decisión. Usted decide qué hacer. Pero Pablo nos advierte, no seamos ingenuos. No seamos tontos, no pensemos que si nosotros no nos esforzamos por permanecer en Cristo, por permanecer en esas 4 cosas que le dije, creer que vamos a vencer, no vamos a vencer, vamos a vivir esclavos y nuestra vida va a ser insatisfactoria. Vamos a decir, qué miserable es la vida cristiana, qué pobre es la vida cristiana, qué barbaridad, no puedo pecar, no puedo vivir bien con Dios, qué terrible. Sí hay satisfacción. Pero el secreto está guiados por el Espíritu de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana todavía te damos gracias por tu bendita palabra. Bendito Dios, que esto que es puesto esta mañana pueda tocar lo más profundo de nuestro ser. Que cada persona que escuchó pueda decir esta mañana, él mismo, venir a ti y decir, Señor, cierto es. Si está en victoria, qué bueno. Si entendió y vive guiado por el Espíritu Santo, Señor, qué bueno. Pero si hay personas que esta mañana me escucharon y dicen, yo también tengo este problema. Creí que podía vivir un día sin buscar a Dios. Pensé que hoy día podía estar bien sin estudiar la palabra. Creí que yo podía hoy día hacer las cosas correctamente sin que el Espíritu Santo me fortaleciera. Pensé que yo podía orar por un enfermo sin tener una vida de oración. Por eso es que la gente no es tocada por Dios. Pensé que podía predicar el evangelio porque yo quiero hacerlo, porque quiero hacerlo mejor, pero me falta el poder. Si eso, Señor, era necesario
necesidad de tu iglesia, la necesidad de tu pueblo. En este momento yo te pido que esta palabra quede grabada en su corazón. No podremos hacer nada bueno, nada excelente, nada trascendente, nada espiritual. No habrá nuevas criaturas nacidas de nuevo. No habrá, Señor, victoria. No habrá, Señor, nada en nuestras vidas que tenga valor o poder si no estamos llenos de tu presencia. Ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. Ahí está el ejemplo de esta carta que va a advertir a una iglesia que había sido fundada y que en poco tiempo había empezado a querer entrar cosas que dañaban. Ayúdanos, Señor. Tenemos tu fortaleza, tenemos tu poder, tenemos tu bondad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que esta semana podamos vivir cada día guiados por su Espíritu. Vamos a ver cómo las cosas van a ser diferentes. Bendiciones, hermanos.